Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con la llegada del verano aquí en París, parece que hayamos completamente olvidado los tristes días de la pandemia. Difíciles sobre todo para los artistas, que debieron anular representaciones, conciertos, exposiciones durante muchos y largos meses. Había que tomárselo con filosofía. Y precisamente eso es lo que ha hecho nuestra invitada de hoy, la artista argentina Cristina Ruiz Guiñazú, quien inaugura este jueves su exposición Geometría de la Felicidad según Spinoza en la Galería Argentina aquí en París. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su geometría de la felicidad, Cristina Ruiz Guiñazú ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Cristina. Gracias, Jordi, por invitarme. No, gracias Muy a ti. contenta de estar aquí. Gracias a ti Otra por vez. estar de nuevo con nosotros. Has venido magníficamente acompañada por Diego Taitán, filósofo, especialista en Spinoza y autor del libro Spinoza y el arte. Muy buenas tardes, Diego. Muy buenas tardes, Jordi. Muchas gracias también por esta invitación y a Cristina, porque gracias a ella estoy en París también, ¿no? Fantástico. Recordemos a nuestros oyentes, Diego, que eres doctor en filosofía por la Universidad de Córdoba, de la que fuiste decano de la Facultad de Filosofía entre 2011 y 2017. Y que Cristina Guiñazú nació en Malargüe, provincia de Mendoza, no lejos de los Andes, pero que va a ser en Mendoza donde vas a realizar tus estudios de Bellas Artes. Pero cuéntanos, Cristina, ¿cómo nace la idea de dedicar una exposición a la filosofía de la felicidad según Spinoza? ¿Fue quizás durante la pandemia que te sentías un poco infeliz, quizás, o no? No, digamos que yo ya había comenzado mi trabajo sobre Spinoza en el año, creo que yo comencé en el 2018. Mira, fue justo por, digamos, yo soy argentina, nací en Mendoza, pero mis estudios han sido hechos en Córdoba. Pero soy también holandesa por mi marido, holandés. De adopción. Y mis hijos, sí. Entonces he ido tantas veces a Holanda y cada vez que iba a La Haya, que es la ciudad a donde voy siempre, donde está toda mi otra familia, pasaba delante de la casa de Spinoza y me decía, no puede ser que yo no conozca a este filósofo. Y un buen día, estando aquí en París, caigo sobre un artículo en una revista dedicada a Spinoza y empiezo a leer un poco para descubrir, porque viste que en las escuelas a mí no me enseñaron en la facultad Spinoza. No lo estudié nunca, no lo aprendí, yo sé que no se estudió mucho. Bueno, cuestión es que caigo sobre este artículo y me empiezo a fascinar y entonces quiero leer más y bueno, y es como no es fácil para llegar a Spinoza, pero
Y entonces empiezo a hacer una especie de investigación y qué sé yo, y me voy en una de las visitas a Holanda, digo, yo quiero ir a Rijnsburg, que es donde Spinoza, después del Herem, que fue expulsado, ¿no es cierto?, de la comunidad judía en Ámsterdam, donde él había nacido, se instala y nada, y empieza a trabajar ahí y empieza a escribir ahí, a pulir los lentes para poder vivir. Entonces voy a visitar esta casita y me presento y digo, bueno, yo soy argentina y estoy haciendo todo un trabajo pictórico sobre Spinoza. Y me dice, pero ¿usted es argentina? Mire, le voy a dar una cosa. Y me dan un pavé, un librito, Un librazo. un librazo así, precioso así, en holandés, de una filósofa holandesa que se llama Miriam van Rijn. Y entonces en mi precario holandés empiezo a ojear así, qué sé yo, y yo veo asombrada que había... El libro se llama La cara argentina de Spinoza, el título. Y entonces empiezo a ojear así y veo, me asombro de la cantidad de filósofos y pensadores que trabajan sobre Spinoza en Argentina, entre ellos Borges, por supuesto. Y pero el nombre que más veo repetido de este trabajo, Diego Tatián, Diego Tatián, Diego Tatián, Diego Tatián. Yo digo, Diego Tatián es de Córdoba. Yo he oído hablar muchísimo de él y a través de, en casas de amigos míos cordobeses acá en París, ha sido sujeto de conversación desde cuando él era muy joven y los estudios brillantes que hacía y hablaban en esta casa de mis amigos de esto. Y entonces yo digo, bueno, esto me impulsó a tratar de localizarlo. Y tengo una gran amiga en Buenos Aires que me creó, me ayudó para llegar a Diego. Y lo hice con mucha timidez porque digo, debe ser un señor muy ocupado, no sé. Pero le escribí, le conté que hacía, que estaba haciendo este trabajo y me dijo, mandame lo que haces. Le mandé y fue muy, muy receptivo. Y enseguida, ¿cómo fue la historia? Al poco tiempo me mandó un texto. Él me dice, me gusta mucho tu trabajo y he escrito estas cosas. Y ya había escrito. Y también me había dicho, precisamente, estoy en este momento investigando sobre Spinoza y el arte. O sea que Fantástico, ¿no? caí redondita. Diego, ¿qué pensaste cuando Cristina se puso en contacto contigo? ¿No pensaste que estaba un poco loca? No, para nada. No, justamente, bueno, fue un descubrimiento enorme, muy importante para mí y también ayudado por la casualidad porque justamente yo estaba haciendo una especie de relevamiento de artistas contemporáneos y contemporáneas que trabajan no solamente en las artes visuales, sino también en el teatro, en la música, etcétera, sobre Spinoza. Y es impresionante la cantidad que hay. El tema de Spinoza y el arte no es un tema central dentro del spinozismo, la crítica, digamos, hay otros temas mucho más medulares, ¿no? Como la política, la religión, la ciencia. Hoy en Francia se trabaja mucho sobre la recepción de las ciencias sociales, pero el arte no tanto. Y bueno, un poco me atraía precisamente por eso y justamente en ese momento que yo estaba iniciando esa línea de investigación me escribe Cristina y fue un descubrimiento enorme su trabajo, su obra, es decir, modificó mucho la manera en que yo estaba trabajando y nos entendimos inmediatamente, me dieron ganas de escribir y en Spinoza y el arte hay un texto precisamente sobre su pintura, a la que recién voy a conocer en directo esta tarde, cuando se inaugure su exposición, porque la conozco en fotos, que fue lo que me mandó en ese momento. Y a partir de ahí empezamos a tener bueno, digamos un intercambio de trabajo. A mí me gusta la palabra polinización, ¿no? Alguien que trabaja en filosofía con alguien que no viene. Es muy llamativo también cómo Spinoza inspira a no filósofos, sino a personas que trabajan en el arte, en la política, que hacen algún tipo de trabajo social. Esa fuerza de inspiración es muy particular. Cuéntanos, ¿de dónde sale esa fuerza de inspiración? Ajá. ¿Qué tiene de especial Spinoza en la historia de la filosofía?
Bueno, es muy curiosa porque la filosofía de Spinoza es una filosofía técnica. Su libro más importante, que es La Ética, no es de fácil acceso ni de fácil lectura, requiere muchas mediaciones. Y no obstante, hay una fuerza de inspiración muy grande para gente que, no sé, que se sienten atraídos por alguna cosa. Tal vez porque su filosofía es compleja y es simple a la vez. Es decir, esa simplicidad consiste en que hay una sola naturaleza y somos parte de ella, ¿no? Somos parte de lo mismo, de una misma cosa, y por lo tanto todo está relacionado. 50 años después de Spinoza se inventó un término, que es el término panteísmo, que Spinoza no conocía, que se inventa justamente para designar la filosofía de Spinoza, y esa es la idea de él. Una idea muy antigua, renovada por la filosofía de Spinoza, en un lenguaje occidental y en un lenguaje técnico. Pero fundamentalmente sería eso. Y bueno, y eso es lo que yo creo que es una fuerza afectiva también en Spinoza que atrae a los artistas, ¿no? ¿Qué tiene de espinosista la pintura de Cristina Gueñazo? Yo creo Quizás que el optimismo, esas sí, ganas de vivir. sí, hay, por supuesto, un diálogo con toda la iconografía, o con toda, no, con parte de la iconografía espinosista. Si ves su obra, están algunos cuadros clásicos, por ejemplo, de Van Hogarten o Hirsenberg, que hicieron cuadros con Spinoza y que Cristina los reproduce allí. Pero además, yo lo que creo que es fundamental es que hay una poética de la claridad, una poética de la diafanidad, y esa pasión por la claridad es lo que está en la ética de Spinoza, ¿no? Como buen moderno, digamos, no, un poco quería su filosofía lejos de cualquier oscuridad, de cualquier oscurantismo. Estaría tentado a decir también de cualquier misterio. Hay una poética, digamos, que se trata de la búsqueda de lo desconocido, ¿no? La búsqueda de la felicidad, la búsqueda de algo. Pero no obstante, no tiene que ver con una retórica del misterio, sino con una pasión por la claridad. Y eso es lo que yo encuentro, entre otras cosas, en la pintura de Cristina, ¿no? Quizás Spinoza hablaba español, ¿no? Porque tenía Sí, orígenes claro. hispanolusos. Sus lenguas maternas eran el español y el portugués. Aprende el latín, lengua en la que escribe su obra muy tarde, tenía 15 años. Y el holandés, sabemos por una carta que también lo hablaba, pero lo escribía muy mal. Pero efectivamente escribía en latín y hay muchos filólogos que dicen que pensaba en español su filosofía y la escribía en latín. De manera que tenemos un acceso nosotros los hispanohablantes bastante inmediato con la filosofía de Spinoza, ¿no? Cristina, quizás por eso en América Latina es tan popular Spinoza, ¿no? ¿Sabías que hablaba español Spinoza? Sí, claro. Sí, Yo, claro, yo porque... no. Sí. Para Spinoza la belleza no es algo intrínseco, depende de la percepción del espectador. Eso fue una revolución, ¿no? En la época, en el siglo XVI, XV-XVI, ¿no? La Sí, belleza era algo puro. sí, exactamente. Sí, es una revolución o una inversión copernicana que se da antropológica, ¿no? Es decir, la belleza no es una propiedad de los objetos, sino que es un fenómeno que se produce en el sujeto que tiene relación con ese objeto. Entonces, bueno, eso pasa no solamente con la belleza, pasa con el conocimiento, pasa con la ética, lo cual conmueve el mundo, por decir así. Ya ni el bien, ni la belleza, ni la verdad son objetivas, sino que dependen de alguna manera de la estructura del sujeto que está en el mundo. Y Spinoza está a la base de esa revolución, que por supuesto tiene también mucha importancia la revolución óptica, ¿no? Como Galileo, Kepler, Hobbes, bueno, Leibniz, Huygens, muchos de los filósofos del 17 eran también ópticos. Entonces, bueno, la visión, la percepción, la teoría de la percepción cambia completamente con esta. Completamente, claro que sí. La vida activa, el deseo, vivir abierto a la experiencia, lo leemos en tu libro, es la vida según Spinoza. Quizás te sientes así también, llena de actividad, de deseo, de conocer. Un artista sin eso no puede existir. Sin eso uno no puede. Estás permanentemente buscando un sujeto para pintar, una idea para transmitir. Sí. No es fácil, ¿eh? No todo el mundo tiene esa actitud ante la vida. No todo lo el sé mundo es demasiado artista, por porque supuesto. Bueno, en tu familia sí, todo el mundo Sí, es en mi artista. familia todo el mundo es artista. No, y una cosa, si puedo decir, supuesto. es muy emocionante para mí estar cerca de dos artistas de verdad como son Cristina y Pat Andrea, que Que estuvo con nosotros no hace mucho. Claro, exactamente. Entonces he tenido la posibilidad de
de conocer su taller, su atelier de ambos y verlos trabajar, verlos de cerca. Y efectivamente hay una gran actividad, una gran curiosidad, es estar cerca de artistas de verdad, ¿no? Y eso ha sido muy importante para mí. Es estimulante. Así es. La brasileña Marilena Chaui Sí. lleva a Spinoza a América Latina en los años 80 con una fuerte carga política, ¿no? Es cierto que fue una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores ahí en Así Brasil. es. Claro, eso. Bueno, Marilena Chaui es una figura central dentro, no solamente dentro del espinosismo latinoamericano, que es intenso, sino en la filosofía en general, y tiene no solo una gran calidad filosófica, sino también un compromiso político hasta el día de hoy con una energía que no se puede creer. Y estas dos cosas no están escindidas, sino que van juntas. Creo que en América Latina, como en Francia también, un poco la capital del espinosismo desde Althusser, desde hace 50 años, 60 años, no sé, hasta ahora, hay una contigüidad entre la filosofía de Spinoza, que es técnica, que tiene motivos clásicos, ¿no? Y la política. Hay un diálogo con el mundo y con la historia que es muy característico, y eso es lo que sucede también en América Latina. Y Marilena ha sido una de las grandes impulsoras, sin duda, ¿no? Tiene una obra de más de 1000 páginas que se llama La Nervadura de lo Real, que nadie se anima. 1300 tiene en realidad, porque el libro de notas tiene 300 páginas. Traducir eso es muy difícil, pero es un libro formidable, ¿no? En uno de los cuadros de Cristina vemos la palabra Leticia, que más allá del nombre femenino significa, me decías, alegría, regocijo. Eso resume tu actitud artística ante la vida, esa alegría. Eh, ¿Por qué pusiste ese Leticia encima de ¿Por qué esa Leticia? chica? Porque la alegría y en el medio está el cuadro Desiderium, ¿no? El deseo. Yo puse Desiderium y había, bueno, entre los espinosistas, ¿no? Sí. Hay un debate si es Desiderium Son las dos cosas, cupiditas. o Cupiditas, ¿no? Y en el otro está el otro cuadro, al lado, el Tristitia, ¿no? La tristeza, ¿no? Porque la tristeza y la alegría son las dos, digamos que derivan como del deseo, ¿no? Y de ellas dos derivan todos los otros afectos. Los afectos que derivan de la tristeza, que son... Tanto, La sí, melancolía, quizás. el odio, el miedo, odio, el la miedo, melancolía, claro. La venganza, la la ira, avaricia, sí. bueno, todos los tristes, digamos, las pasiones tristes y las pasiones alegres, que son el amor, la generosidad, bueno, hay muchísimas, y Spinoza las analiza todas, ¿no? En su ética, maravillosamente. Y bueno, por eso están eso. Puedo hacer millones de cuadros más con el Me tema. imagino que la Leticia la sientes hoy, el día de tu inauguración Sí, aquí en por París. supuesto. No es la primera vez que expones en la Galería Argentina, pero esta vez has dejado una serie de frescos en la entrada que van a quedar para siempre, hasta Sí. que los elementos lo permitan, ¿no? Sí. Imagino que es uno se siente orgulloso, ¿no? de eso. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? Me llamaron de la embajada y me dijeron sí, que me proponían hacer un mural para la entrada, que si lo quería hacer, y pues yo dije que sí, por supuesto. Me encantó, fue un gran honor para mí que me propusieran esto. Y al mismo tiempo apareces en el libro de Diego. ¿Qué se siente cuando un filósofo le dedica 2 o 3 páginas a la obra? Un libro sobre Spinoza, además. Una gran emoción, me palpitó el corazón bastante, debo decir. Me imagino que sí, Sí, ¿no? una gran emoción. Y que para ti, finalmente, la obra de Cristina complementa un poco tu libro sobre Spinoza. Sí, está bastante en el centro, diría yo más bien. Claro, es un libro que es un cuaderno de trabajo en gran medida, tiene algunos artículos teóricos, pero también trato de ocuparme de algunos artistas, de algunas cuestiones. Y en esta segunda parte, digamos, la reflexión que pude hacer, digamos, sobre la obra de Cristina es bastante central y sin duda es un nutriente para el trabajo sobre Spinoza y el arte, además hecha por una argentina, que finalmente después nos hicimos amigos. Sí. Fue un encuentro muy afortunado, diría yo, ¿no? Para mí.
Esperemos que hayamos suscitado la curiosidad sobre Sí. Spinoza. Si alguien quiere acercarse a la obra de Spinoza, ¿por dónde puede empezar? Bueno, en No general... por la ética, ¿no? No, por eso, yo en general, cuando esa pregunta digo siempre ir directamente a la obra de los filósofos de los que se trata. Pero en el caso de Spinoza no lo recomendaría. Hay muchas introducciones a acompañarse. Por supuesto, el texto original es imprescindible, pero aquí en Francia hay muy buenas introducciones al pensamiento de Spinoza. En Francia hay una fuerza de producción de estudios sobre Spinoza que es verdaderamente impresionante. Yo estuve en estos días andando por algunas librerías y todos los años, bueno, inundan con cosas nuevas y cualquiera, digamos, hay muchos nombres, no valdría la pena, pero en el caso de Spinoza yo creo, cada uno puede leer como quiera, como sepa, indudablemente, pero ayuda mucho valerse de una introducción o de un comentario. De una guía. ¿En castellano algún nombre que puedas darnos, quizás? Bueno, por ejemplo, hay un librito muy, muy pequeño de Gilles Deleuze, que está traducido al español también, por supuesto que está en francés, se llama Spinoza Filosofía Práctica, Spinoza Philosophie Pratique, que es una excelente introducción a Spinoza. En fin, ahí vamos a intentar leerlo. Bueno, Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina. Ya lo saben, tienen una cita este jueves en la Galería Argentina, donde se inaugura la exposición de Cristina Ruiz Guiñazo, La geometría de la felicidad según Spinoza. Muchísimas gracias de nuevo a ambos. Mucho éxito aquí en París. Permitidme también que dé las gracias a Julian Leng y a Adrián Toro, que se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Mendoza o en Córdoba, seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y la red tal que reúne las televisoras públicas, como decíamos, y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.